Bueno, en esta conversación que vamos a abrir ahora, lo que queremos hacer es algo que nos parece fundamental y que ya se ha dicho en la introducción que hemos tenido. Muy a menudo, cuando se presentan proyectos relacionados con archivos, no sé, podemos pensar en resultados finales, como podría ser una exposición, una publicación, una película que haga uso de materiales de archivo, cosas por el estilo, solemos fijarnos solo en los usuarios finales de esas colecciones, ¿no? El comisario, artista o persona que, en definitiva, está haciendo uso y difundiendo esos materiales. Para nosotros, cuando digo nosotros me refiero a toda la constelación de instituciones que articula este proyecto, ha estado claro desde el principio que la figura de las personas que hacen el trabajo de archivo materialmente es absolutamente fundamental, porque aunque sea una perogrullada, sin ese trabajo material el archivo no puede existir, en primer lugar. Y nos parecía muy importante, en este momento, como bien se ha dicho, de celebración, dar voz a tres personas que han sido absolutamente cruciales, fundamentales. Se me acabaría el diccionario subrayando la importancia de su trabajo para poder celebrar lo que estamos presentando hoy. Conmigo están Lorena Soria, Andrea Sánchez y Ana Ferrer. Y por sus manos ha pasado literalmente, y no es una manera de hablar, todo el archivo. Todos los objetos del archivo han pasado literalmente por sus manos. Son ellas las personas que han permitido que el archivo sea catalogable, sea accesible, tenga un orden y, sobre todo, podamos decir con orgullo que se va a conservar en el largo plazo. Así que, antes de nada, millones de gracias por vuestro trabajo, por vuestra implicación, por la inteligencia y la creatividad con la que habéis resuelto los muchísimos retos a los que nos hemos enfrentado. Y tengo que decir que para mí ha sido un verdadero honor trabajar con vosotras, porque me habéis enseñado, nunca habéis dejado de enseñarme cosas. He aprendido muchísimo a vuestro lado y ha sido una verdadera pasada. Aparte, nos lo hemos pasado muy bien, que también hay que decirlo, entre tanta seriedad. Ellas, además, constituyen una especie de réplica por tres, porque su trayectoria es la misma, entonces son muy fáciles de presentar. Las tres estudiaron en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Cataluña, son especialistas en obra gráfica y fotografía, y las tres son, y ahora ya podemos decirlo, egresadas del programa de archivo de l'IAS Querejeta sin Escola. Ana y Andrea formaron parte de la primera promoción, curso 2018-2019, y Lorena recientemente presentó su proyecto final extraordinario esta misma semana. Es decir, es una semana intensa para ti también, Lorena. Ánimo. Nada, vamos a enfocar esta sesión como una conversación en la que espero que disfrutéis tanto como hemos disfrutado nosotros con el trabajo de ellas y con la cantidad de conocimientos tan interesantes que tienen. Yo voy a hacer un poco de maestro de ceremonias, guiando la conversación, pero obviamente las protagonistas son ellas. Y quería empezar por donde tenemos que empezar, que es por el principio, que es preguntándoos por vuestro primer contacto con este archivo, ¿no? Un poco siguiendo esta línea que se ha iniciado en la presentación. ¿Cómo fue el primer momento en el que tenéis un contacto real con esta colección, con la que habéis pasado tanto tiempo? Bueno, primero, gracias a ti, Pau. Ana y yo llegamos a Donosti en 2018 para cursar el posgrado de archivo de la l'IAS Querejeta sin Escola. Y formamos parte, como ha dicho Pau, de la primera promoción con la que arrancó la escuela y también el proyecto de Cinemandia 70, en la que alumnas de comisariado investigaban sobre los años de transición en el festival. Entonces la intención estaba muy clara, pero había una serie de problemáticas que dificultaban la ejecución. Por ejemplo, no había información disponible sobre el contenido y la estructura del fondo. Solo había lo que el equipo llamaba como el cuaderno azul, que era donde había un documento donde había un índice con los números de expediente y su significado. Por ejemplo, el número 0003 correspondía a aduanas, agentes y aeropuertos, o el 0058 a prensa de Madrid. Tampoco había ningún documento que permitiera localizar las cajas dentro del espacio donde estaban guardadas, que, como podéis ver, pequeño no era. Y el estado de conservación no permitía poder manipular la documentación sin poner en riesgo ni los propios documentos ni la salud del equipo.
De hecho, me acuerdo cuando Pau llegó a la escuela que trajo materiales y Ana y yo nos miramos en plan, ¿cómo está esto? Espero que alguien haya traído guantes para poder tocarlo. Sí, entonces, a medida que iba avanzando el curso y nos íbamos conociendo todos más, el equipo de investigación de Cinemalia 70 nos iba consultando algunas dudas que tenían acerca de cómo conservar ciertos objetos o documentos con los que iban trabajando. Y ahí un día nos invitaron a subir al espacio de trabajo para verlos con más detenimiento. Y creo que fue ese mismo día ya que Pau nos planteó la posibilidad de realizar una visita a esta famosa cueva de Martutene para poder ver el archivo al completo. En abril del 19 nos plantamos ahí, Andrea y yo, con una libretita y una cámara de fotos y intentamos recabar toda la información disponible acerca del fondo con la idea de calcular, no sé cómo, o sea, el volumen de documentación que había ahí y planear un poco cómo se podría conservar y acondicionar todo aquello. Bueno, en esa visita nos quedamos las dos atónitas porque, bueno, como podéis ver aquí, las cajas estaban apiladas en estanterías que medían varios metros de altura, había polvo por todos lados, había hongos por encima de las cajas, la humedad del espacio estaba disparadísima y contábamos con poco más de 2 horas para hacer esta estimación. Entonces decidimos empezar a abrir cajas, abrimos unas 20 cajas para valorar un poco el contenido. Intentamos que fueran de diferentes tipologías y de diferentes épocas para tener una idea un poco más amplia de qué nos íbamos a encontrar. Pero como estaban apiladas en horizontal, resultaba muy difícil sacar las que estaban más abajo. Y al final acabamos viendo sobre todo cajas de los años 80 y 90 que coincidió que eran las que estaban en mejor estado, con la documentación más homogénea, más ordenada, ¿no? Por lo que bueno, nos fuimos de ahí con una idea muy, muy parcial de lo que representaba el fondo. Luego hasta diciembre de ese mismo año nos dedicamos a planear y pensar en la metodología de trabajo para hacer la conservación, ¿no? También decidimos cuáles eran los materiales de acondicionamiento que íbamos a utilizar y en ese tiempo también el equipo de producción del festival ya realizó el traslado de todos los materiales desde Martutene a las naves de Filmoteca Vasca, como veis aquí. Bueno, el material de conservación y especialmente el material para el archivo permanente es bastante costoso y cuando trabajas con volúmenes tan grandes de documentación, pues es importante encontrar un equilibrio, ¿no?, entre lo que recomiendan los estándares de conservación y lo que es económicamente viable realizar. Y aquí podéis ver, estos son los primeros palets que recibimos con material desde Alemania, con más de 1000 cajas de documentos, 12.000 carpetas y 18.000 clips de latón. Y en vista a las cajas que abrimos, de manera muy optimista, calculamos que la intervención duraría unos 3 meses. Entonces, en enero de 2020 empezamos a trabajar y decidimos empezar a trabajar de manera cronológica, empezando por los años más antiguos. Entonces empezamos a abrir las primeras cajas y clarísimamente nos dimos cuenta de que tanto por volumen, o sea, que el tiempo de dedicación iba a ser muchísimo mayor al que habíamos planteado, ya que todas las cajas desde el 53 hasta ya los años 80 contienen una cantidad de documentación muy alta, muy mal estado, documentos sueltos, con papeles muy delicados como papel vegetal de copia o de periódico, de formatos muy dispares y con problemáticas que claramente requerían un tratamiento mucho más específico. Y, bueno, además, no solo nos equivocamos con ese cálculo, sino que en ese momento, para acabar de redondear las facilidades, empezó la pandemia. Claro, 2 meses después empieza la pandemia y vista el volumen de trabajo que había, decidimos incorporarnos a trabajar solo después de un mes de confinamiento para seguir avanzando lo más rápido posible.
Bueno, me acuerdo que llegamos a Tabacalera, las luces estaban apagadas, no había nadie, o sea, era un escenario súper desolador. Pero nada, seguimos trabajando, pero es que aún así vimos que había muchísimo trabajo, entonces lo que hicimos, y que no terminaríamos en 3 meses. Entonces lo que decidimos es hacer una nueva inspección de las cajas, y reajustamos los tiempos y los tratamientos y priorizamos los documentos más antiguos. Decidimos también intervenir hasta el 2006. Pero a pesar de los cambios, fue imposible hacerlo en 3 meses y lo terminamos haciendo en 5. Bueno, yo me acuerdo que en aquellos momentos estaba trabajando en Italia y Ana solía llamarme a menudo para comentarme cómo iba la creación de este archivo, y yo no podía creer el enorme trabajo que habían realizado en un tiempo récord, porque generalmente el tratamiento de un archivo de estas características y proporciones requiere de muchos años y también se suele trabajar por lotes o por series. Entonces, bueno. Sí, y o sea, además, mientras estábamos trabajando con el archivo general, al mismo tiempo empezamos a planear el traslado de los miles de fotografías para Tabacalera y pensar en una posible intervención. Entonces, Ana, Pau y yo nos dedicamos a bajar a los depósitos, abrir caja por caja, álbum por álbum y hacer una cuantificación o sea, que la cuantificación iba a ser casi tan incierta como la de archivo general. Pero es verdad que al final terminó siendo mucho más ajustada. Entonces eso, lo que hacíamos era bajar al depósito, contar las fotos que habían en las cajas, y no de todas, pero como podéis ver aquí, los números que están en negro son las cajas que contábamos de forma real y luego extrapolábamos como los resultados a cajas de características similares o de la misma época. Es verdad que conseguimos un resultado hipotético, pero llegamos a la conclusión de que el fondo contaba con 55.000 fotografías. A lo mejor es útil, por articular la conversación, estamos utilizando terminología que a lo mejor a las personas que nos están escuchando no es tan clara, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de archivo general y del fondo de prensa, que fueron antes de... Ya las fotos se van metiendo porque todo el rato las cosas se van mezclando, pero a lo mejor es interesante decir un poco más de cómo estaban, de qué hablamos cuando hablamos de archivo general y de fondo de prensa, que fueron los primeros materiales que intervenisteis. Sí, lo que llamamos archivo general está constituido por un volumen de unas 1000 cajas como la que veis en esta foto de documentación, en la que hay pues desde documentos administrativos, informes, correspondencia con artistas, con empresas, otras instituciones, hasta la anterior. Esto que son unas entradas de los años 50. Y luego esto, que es el contrato de prácticas de Víctor Erice cuando estuvo haciendo prácticas en el festival en los años 60. Estaba en expedientes, pero muy mezclado, ¿no? Y luego hay esta otra parte que llamamos prensa, que son unos 200 volúmenes encuadernados en los que alguien se dedicó a recortar y pegar todas las noticias relacionadas con el festival que aparecían en la prensa tanto nacional como internacional. Y no sé si nos podéis contar un poco más justamente de lo que ya estamos viendo en las imágenes, que es el estado de conservación en el que esto llegaba a vuestra mesa de trabajo. Sí, el material estaba en unas condiciones no muy buenas en general, debido a varias razones. Por un lado, porque los propios papeles de fabricación industrial de esa época eran muy malos y con el tiempo van envejeciendo y se van acidificando. Y por el otro lado, porque el espacio donde había estado guardado esto tantos años tenía unas condiciones climáticas que no eran favorables para la conservación, ¿no? Entonces había, desde lo que veis aquí, que es un documento con todos los bordes ajados y sucios, esto era muy habitual, desgarros, pliegues y daños más, digamos, de tipo mecánico. Luego, algunos daños, desgarros habían sido reparados con buena voluntad, con cinta adhesiva, que es uno de los principales problemas en la conservación de papel. Luego había manchas, como lo que veis aquí, de óxido de los elementos metálicos en mal estado, manchas producidas por el contacto con materiales ácidos y de mala calidad.
Algunos, incluso como la imagen de la derecha, creaban reservas, las propias carpetas eran tan ácidas y tan malas que acababan manchando el papel irreversiblemente. Luego había manchas de hongos, que es otro problema muy habitual en el papel cuando hay polvo y hay suciedad y en combinación con la humedad ambiental, ¿no? Hace que proliferen hongos. Y ese es un problema especialmente grave en los volúmenes encuadernados porque tienen más, más materiales en su constitución que son fuente de alimento para los microorganismos, ¿no? Los adhesivos, el cuero. Y luego pues, también había problemas de insectos. Como veis aquí, estos son unas galerías perforadas hechas por un insecto que se alimenta de papel. Pero bueno, parecía en ese momento que la infestación en este caso no era activa. Quizás interesante que nos contéis justamente cómo luchasteis contra todos estos enemigos. Eso es. Lo primero que hicimos fue una limpieza por aspiración con un aspirador de succión regulable, tanto del archivo general como de los volúmenes de prensa encuadernados. Y mecánicamente, con esponjas y con gomas de borrar, eliminamos toda esta suciedad más difícil de retirar. Estos son los volúmenes de prensa que estaban infectados y aquí hubo que utilizar una solución desinfectante que hicimos con agua y alcohol y unas gotas de aceite esencial de clavo que tiene propiedades antifúngicas y directamente con un paño limpiamos todas las tapas y el interior. Sí. Respecto al aceite esencial aplicado, decidimos utilizarlo porque tiene una gran capacidad antifúngica y también permite sustituir otros productos que son más tóxicos e incluso invasivos. En este caso lo que hicimos fue utilizar el clavo porque, a diferencia de otro tipo de aceites esenciales, no modifica el pH del soporte y también otro caso es que es muy importante también aplicar una percentual en concreto, que es 0,05%, para no dejar residuo graso en la emulsión fotográfica. También lo que más tiempo nos llevó fue en la eliminación de los elementos metálicos. Quitamos kilos y kilos y kilos y kilos de grapas y de clips oxidados y los sustituimos por clips de latón o por puntadas de hilo, que lo que hacíamos era aprovechar los agujeros que habían dejado las grapas y pasar por ahí el hilo. Además, también retiramos las reparaciones con cinta adhesiva que ya había quedado envejecida y que permitía que se separara del papel sin dejar como residuo pegajoso. En los casos que la cinta adhesiva aún dejaba residuo pegajoso, los metimos en fundas de polipropileno para separarlos del resto de documentación y evitar que migrara así el adhesivo a las documentaciones adyacentes. Los antiguos materiales de almacenamiento se reemplazaron por materiales de conservación y cada nivel de organización original se respetó y se reprodujo con materiales adecuados. Las nuevas carpetas, además, llevan una reserva alcalina de carbonato cálcico que lo que hace es que ayuda a contrarrestar la acidez del papel envejecido y ayuda a frenar el deterioro. Y estos son como los resultados como más gráficos. Yo tengo que decir que desde el punto de vista de la usabilidad del archivo, creo que las fotos son muy elocuentes, pero es difícil de transmitiros el cambio que supuso, ¿no? El antes y el después, lo que significaba enfrentarnos a la consulta de esta documentación. Por ejemplo, el primer año de investigación lo hicimos utilizando el archivo tal cual nos llegó de Martutene y a partir del segundo año ya lo estábamos utilizando con considerables partes intervenidas por el equipo y bueno, era la noche y el día, la diferencia era gigante. Quería preguntaros ahora por un nuevo material que entra en escena en este momento, que son los carteles, ¿no? Comparten la tipología en cierta medida del hecho de que sean en soporte papel, pero abren, por si faltaba algo, un nuevo abanico de casuísticas y retos. No sé si nos podéis contar un poco más de ese proceso. Sí, el volumen del fondo ascendía a 7.900 copias impresas, 317 diseños que correspondían a las diferentes ediciones y secciones de los años del festival. 103 ejemplares eran de gran formato y 214 ejemplares de pequeño formato. Entonces decidimos, por criterios archivísticos, conservar 3 copias, 3 ejemplares de cada diseño, un total de 948. Es verdad que en los primeros años solo se conservaba 1 o 2 copias.
De los años 53 al 59, del 62 al 67 y del 69 al 72 no existían ejemplares. Para poder ver qué carteles estaban en mejor estado de conservación, volvimos otra vez a Martutén, esta vez con Lorena, y estaban los carteles guardados en un armario de madera, en bloques. Todos los ejemplares están guardados como por edición, y eso, el problema fue que como estaban colocados, que era a lo largo en vez de a lo ancho, se generaron bastantes problemáticas como la deformación del soporte, pliegues o desgarros. Una vez ya teníamos todos los carteles empaquetados y listos para enviar a Tabacalera, nos dimos cuenta que en la parte superior había 8 bocetos originales enrollados sobre sí mismo, de diferentes técnicas, lápiz, gouache, técnica mixta y collage. De hecho, algunos de los bocetos correspondían a copias, a carteles publicados, como este caso o este otro. Es verdad que tener los trabajos previos hechos a mano por los diseñadores nos da una información muy valiosa, no solo por la manera de trabajar o de la época en particular, sino porque además nos revelan detalles del proceso de toma de decisiones y de cambios hechos sobre el propio diseño, como en este caso, que se pueden ver los arreglos que se hizo sobre el dibujo original. Creo que sería interesante que nos contarais justamente la metodología, ¿no?, de intervención con este nuevo fondo que entró. Es verdad que por el mal almacenamiento y manipulación, tanto carteles como bocetos compartían problemáticas, como abrasiones, arrugas, pliegues, desgarros, incluso nos encontramos marcas de zapato en el reverso. También había manchas amarillentas causadas por el adhesivo. Y es verdad que el deterioro biológico había afectado algunos casos a algunos carteles y también había provocado a veces la decoloración de las tintas. ¿Cuento la intervención? Dale. Venga. Primero hicimos una limpieza en seco, del mismo modo que en archivo general, primero por una aspiración controlada, con pinceles suaves, como podéis ver en la imagen, o usando gomas de distintas durezas para la suciedad que estaba más incrustada, o esponjas. En algunos casos, muy puntual, se hizo una desinfección siempre por el reverso, con una solución hidroalcohólica, con un pulverizador de peluquería que iba genial porque desprendía como microgotas y hacía que el documento, que el cartel en este caso no se humedeciera en exceso. Lo que más tiempo nos llevó fue la eliminación de las cintas adhesivas, porque las retiramos con apósitos de Cluzel G. En este caso, los carteles, aunque hayan recibido una limpieza mecánica, es decir, con la brocha y con las gomas que hemos visto anteriormente, estos carteles no podían recibir una limpieza por humectación, es decir, con agua. Entonces, cualquier adhesivo o cualquier gel que aplicáramos con una base acuosa podía producir manchas y aureolas. En este caso, lo que utilicemos fue un Cluzel G, que es un adhesivo soluble en alcohol, y en este caso no lo utilizamos como adhesivo, sino como condensante o gelificante a un 5%, que lo que permite es controlar la humectación y la penetración del alcohol sin necesidad de aplicar grandes cantidades de producto, ya que al estar en el interior del gel puede trabajar durante mucho más tiempo. Además, aquellos carteles que presentaban roturas o estaban fragmentados y que realmente ponían en peligro la estabilidad de la pieza, decidimos hacer de manera provisional unos arreglos con pequeñas tiras de papel japonés, usando esta vez, adhiriéndolos esta vez con el Cluzel G, pero como adhesivo. También aquellos carteles que estaban doblados o deformados se aplanaron bajo peso, también pulverizando siempre por el reverso con la solución hidroalcohólica. Y siempre eso, por el reverso, porque en el anverso algunas de las tintas eran solubles tanto al agua como al alcohol. Justamente, aunque tengamos que hacerlo un pelín rápido para poder tocar el resto de cuestiones, el fondo de carteles fue el primer caso en el que nos planteamos hacer una digitalización masiva, ¿no? Nos planteamos que era muy interesante de cara a la publicación de la web
digitalizar la totalidad de los materiales que conservábamos, y eso, de nuevo, abrió toda una serie de retos. No sé si nos podéis contar así rápidamente un poco cómo se planteó este trabajo. Sí, valoramos distintas opciones y meterlos en un escáner vimos que no era la mejor de las opciones porque el material era delicado. Entonces decidimos hacerlo con una cámara de fotos profesional y la digitalización se planificó junto con Nico Iturralde, quien realizó todo el trabajo técnico de toma y edición de las fotografías. Y el reto es verdad que era trabajar con formatos tan grandes y no disponer de un plató para hacerlo. Entonces lo que hicimos fue un plató provisional en el espacio de trabajo, pero que las condiciones lumínicas, por ejemplo, eran muy cambiantes. O sea, teníamos unos parámetros y de repente se nublaba y tenías que cambiarlos. Y para reducir problemas intentamos siempre que fuera posible trabajar con los ejemplares de pequeño formato y se hacía de forma vertical, sujetando los carteles con imanes en las esquinas a un cartel de conservación, menos en el caso de los bocetos, que como eran más delicados se hizo de forma cenital. Y nada, finalmente se conservaron los ejemplares dentro de camisas grises y estas camisas dentro de carpetas de conservación. Y finalmente se instalaron los depósitos de Filmoteca Vasca. Habíamos dejado a las fotos en ese Excel monstruoso en el que la suma total daba 55.000. Pero claro, una vez ya se fueron resolviendo todos estos frentes que hemos tratado hasta ahora, fue el momento de enfrentarnos justamente a esos 55.000 problemitas en soporte fotográfico. Vamos a abrir ese melón. Lo abro yo. Las 55.000 fotografías están fechadas entre 1953 y 2008. A partir de ese año, todas las fotografías que conserva el festival están realizadas de forma digital. Se tratan de encargos hechos por varios estudios y profesionales que van desde Fotomadrid, Fotocursal de los primeros años del festival hasta Isabel Azcárate o Juancho Egaña de los años 80. El fondo está constituido principalmente por copias en blanco y negro, en color, diapositivas, negativos y hojas de contactos. Algunas de ellas, puntualmente, van acompañadas de documentación adicional que ha permitido su identificación. Es interesante comentar que el festival no conserva en la mayoría de los negativos de estas copias, y eso es porque normalmente los fotógrafos conservaban ese negativo, pero gracias a las donaciones puntuales que algunos de los fotógrafos y fotógrafas realizaron en Cucha Fundació, podemos consultarlos en ese archivo. Como estamos viendo, uno de los principales retos a los que nos enfrentábamos era cómo salían esos materiales de las cajas. No sé si podéis contar un poco más qué estamos viendo ahora en esa imagen y el vuelco que nos dio el corazón al verlo. Antes de los tratamientos, las fotografías del fondo se conservaban de dos maneras diferentes. Como podemos observar en la imagen, por un lado eran en sobres de papel o plástico, guardadas en contenedores de archivo o cajas de cartón corrugado. Por el otro, eran álbumes de diferente tipología. Solían ser, una parte de ellas eran archivadores de anillas con copias adheridas a folios mediante puntos de adhesivo o adheridas a láminas de cartón autoadhesivo. Por otro lado, también encontramos fotografías con láminas de plástico con bolsillo y también álbumes encuadernados con copias adheridas también con adhesivo en las cartulinas. En términos generales, se encontraban en un estado de conservación aceptable, teniendo en cuenta su antigüedad y las condiciones poco adecuadas en las que se conservaban. Una gran parte presentó una deformación debido a su manipulación. Este sistema también ha propiciado que se generaran daños mecánicos como desgarros en pliegues, bordes exfoliados, restos de adhesivo, suciedad, y la suciedad unida al polvo afectó una gran parte de la colección por las condiciones climáticas poco favorables y fluctuantes que acabaron desarrollando el crecimiento biológico. Además, en el caso de las copias en color, estas presentan, a causa de una elevada humedad relativa en Martutene, la solubilización de la gelatina y con ello los colorantes. Algunas de ellas también presentaban manchas amarillas, migración de tintas,
cambios de textura, en restos de adhesivo tanto en el anverso como en el reverso de la copia, espejo de plata, elementos metálicos y también cambios de textura en la emulsión debido al contacto directo con los plásticos. También es importante señalar la propia naturaleza del papel y el procedimiento de trabajo. Al ser copias en su mayoría destinadas a ser publicadas, el estado de conservación se ha visto afectado. Al ser publicadas, los cortos plazos entre la toma de imagen y su publicación requería de un revelado rápido, y esto lo que generaba era que los residuos químicos no fuesen eliminados del todo. Y como vemos en estas imágenes, tanto en el anverso como en el reverso, vemos una sulfurización que es a causa de estos elementos químicos que no fueron eliminados del todo. También estas fotografías suelen ir acompañadas de anotaciones y esquemas que solían ser indicaciones para el diseñador o el maquetista gráfico, como tantos por ciento y ampliaciones o reducciones para la publicación. En cuanto a los tratamientos de conservación, se realizaron básicamente la conservación y el acondicionamiento siguiendo el criterio de la mínima intervención con el objetivo de evitar o minimizar el máximo posible el deterioro de estas copias. En primer lugar, se realizó una limpieza mecánica con pera de aire y brochas suaves, y también la suciedad más incrustada se eliminó con gomas de distinta dureza. En algunos casos, cuando había crecimiento biológico, se aplicó la solución que comentaban antes Ana y Andrea, que era la solución hidroalcohólica con aceite esencial. Después se realizaron intervenciones más específicas, siguiendo siempre un orden. En el caso de copias adheridas a los álbumes, como el adhesivo estaba afectando directamente a la copia, lo que se hacía era eliminar ese soporte secundario de cartón, siempre con el objetivo de no manipular directamente la copia. Lo que se hizo fue exfoliar el cartón hasta llegar al soporte de la fotografía. Una vez retirada, se eliminaron restos de adhesivo con goma crepé, y en ciertos casos en los que el adhesivo había tocado también la emulsión, se utilizó etanol para limpiar, como vemos aquí en un ejemplo. También, por otro lado, se consolidaron partes de las copias que habían sufrido desgarros o desprendimiento de la emulsión, y también aquellas copias que habían sido fragmentadas se volvieron a unir de forma temporal con pequeños apósitos de filmoplast. Algo que ya se está intuyendo en las imágenes que enseñáis es que, aunque en esta fase estabais haciendo un trabajo de conservación muy rápido por el propio estado, bueno, evidentemente todos los materiales se acondicionaron en cajas y materiales de conservación, en contenedores individuales. Ese es su estado actual de conservación en las naves de Filmoteca Vasca. Pero, como decía, todo este trabajo de conservación y acondicionamiento muy rápido se entremezcló inevitablemente con la necesidad de ir organizando esos materiales que llegaban, ¿no? Es casi un paso previo a la catalogación que llega luego. Creo que es interesante que nos contéis algo de eso, que de manera natural se empezó a mezclar con el trabajo de conservación. Sí, lo que hicimos fue, ya durante la misma fase de acondicionamiento, hacer la organización de todo el material para poder acondicionarlo ya en un orden que luego facilitará los trabajos de catalogación, ¿no? Para poner, digamos, sacar a la luz las relaciones entre las fotografías. Lo primero que hicimos fue una clasificación de los materiales que venían mezclados en los sobres, pues todo tipo de soportes y formatos. Primero los separamos plástico con plástico y papel con papel, es decir, negativos y diapositivas por un lado y copias en papel por el otro. Y después de esto clasificamos todas las copias en papel por formatos, los contactos con contactos, 10x15 y 10x15 y así sucesivamente, ¿no? Y dentro de estos grupos por formato, luego hicimos la división por año o edición, un poco viendo la información que había escrita en los reversos, y en el caso en el que no disponíamos de ninguna información, pues hubo que hacer un trabajo de búsqueda en las fuentes documentales y en los libros publicados por el festival para ver si encontrábamos en qué año se hicieron, ¿no? Y ya la segunda parte consistió en ordenar esta primera clasificación que habíamos hecho, ¿no? Entonces, lo que hacíamos, como veis aquí, por ejemplo, con los contactos, era coger todos los contactos de un año en concreto y empezar a ordenarlos por la numeración de los reversos,
por la grafía de la persona que había escrito, por el color de la tinta del bolígrafo, todo como para ver relaciones existentes entre grupos de fotografías que podían ser reportajes o podían ser fotografías tomadas el mismo día, ¿no? Y así reconstruir cronológicamente los diferentes días de la edición del festival. Aquí veis, por ejemplo, nos fijábamos en cómo estaban recortados los contactos y íbamos buscando modo Tetris, ¿no? Qué correspondía a qué hoja originalmente. Es difícil hacer justicia a la complejidad de vuestro trabajo, es realmente impresionante. Aunque tengamos que acelerar un poco el paso para cumplir con los tiempos, lo que nos dimos cuenta de manera natural es que vuestro conocimiento de la colección en este momento era tan profundo que el siguiente paso al que nos enfrentábamos, que era la catalogación, evidentemente erais las personas mejor preparadas para hacerlo, ¿no? Habría sido absurdo tener que formar a alguien que entrara de cero y, por tanto, acabasteis también asumiendo esto. Aunque, como ya os digo, tengamos que pasar un poco más rápido de lo que nos gustaría, ¿cuál fue el punto de partida del proceso de catalogación? Eso ya surgió durante esta fase de organización previa, ¿no? que estamos ideando un sistema para catalogar, y con la ayuda de Leire Michelena, en este caso, hicimos una adaptación de la ISAT-G, la norma internacional de descripción archivística, que va más encarada a la documentación en papel, a los objetos fotográficos, añadiendo campos que nos permitieran hacer unas descripciones más completas. Y partiendo del trabajo previo realizado por Leire, Ana y Andrea, en primavera de 2021 empezamos a reunirnos con Blanca Marín, que es responsable del departamento web, para dar forma a este programa. Es importante destacar que el programa de catalogación del festival se ha creado de cero en base a las especificidades y a las necesidades del archivo que contiene el festival. Primero se generó una plantilla base y partiendo de esta se generaron otros campos más concretos en base a las especificidades del material. En este caso se crearon campos para carteles, bocetos, fotografías y archivo general. También para este trabajo lo que empezamos a realizar fue una consulta a distintos archivos para ver de qué manera catalogaban estos materiales, y también empezamos a aplicar el vocabulario tesauro que del Instituto Getty, del que partimos siempre los profesionales y las instituciones vinculadas siempre al área de patrimonio a la hora de describir bienes patrimoniales, con el objetivo de generar un vocabulario controlado igual al resto de archivos e instituciones. Normalmente los programas de catalogación se suelen comprar a empresas externas, pero en este caso fue creado de cero gracias a Blanca desde el festival. Y esto es una suerte porque los errores que se van encontrando a medida que íbamos creando el programa se podían resolver de forma fácil, la comunicación era muy buena y esto permite también modificaciones a medida que íbamos catalogando. Insisto, más rápido de lo que nos gustaría. Hay que destacar, ¿no?, el interés y la potencia de esa herramienta, que sin el trabajo de Blanca no habría existido. Es lo que nos ha permitido catalogar todo el archivo. Y por centrarnos en nuestra experiencia concreta, la tipología en la que específicamente habéis trabajado vosotras es justamente las fotos, ¿no? No sé si nos podéis contar a vista de pájaro el volumen del trabajo que se ha hecho y algunos de los retos que han aparecido. Sí, se han catalogado un total de 13.575 registros entre fotografías y carteles, y para poderlas catalogar nos hemos basado en distintas fuentes. La primera de ellas ha sido la revista del festival. También las hojas de contactos, hay que destacar las hojas de contactos de Isabel Azcárate de entre el 85 y 89 y las hojas de contacto del festival que van del 53 al 83. También el archivo de Cucha y el archivo de la agencia EFE, aparte de distintas publicaciones sobre el festival. Queremos destacar un aspecto importante que ha sido el que más dificultad nos ha creado Andrea y a mí, que ha sido el hecho de identificar a las mujeres que venían al festival. La mayoría de las mujeres que en el reverso de las copias aparecen como señora de, o simplemente no aparecen identificadas en su gran mayoría. Un ejemplo lo tenemos aquí en esta copia, donde Vittorio Gassman va acompañado de Diletta D'Andrea, que es una actriz.
Es verdad que con Lorena, viendo todo esto, también nos dimos cuenta de la importancia y de nuestra responsabilidad con el vocabulario que usábamos a la hora de describir las fotografías. Entonces decidimos hacer una normalización de vocabulario usando un vocabulario neutro. Pues, por ejemplo, en vez de poner actor y actriz, poníamos protagonistas, o actores, actrices, poníamos elenco. También hicimos lo mismo en cuanto a muchas de las copias, detrás ponía autoridades o personalidades, que eso ya hacía una distinción de clases, y lo cambiamos por personas invitadas del festival. O sea que el vocabulario que usamos está pensado y repensado a medida también que avanzamos y nos vamos encontrando con cosas tipo esto. Sí. Como veis aquí en la página del programa de catalogación que utilizamos para la hora de identificar las copias, consta de un sistema de numeración de registro en el que vemos que hay un número ID, que es el número que recibe la copia, una asignatura topográfica, que es la caja a la que corresponde, y una ubicación habitual, que son los estantes del depósito de Filmoteca Vasca. Aparte, en el ángulo derecho encontramos una asignatura antigua, que esta es la que remite al origen en el que se conservaba en Martutene, en el caso de, pues, para facilitar las investigaciones a futuro. El campo de área de descripción física es el único que se diferencia con el resto de materiales como carteles o archivo general, que es específico para el material a describir. Después tenemos el área de contexto, en el que intentamos siempre buscar el estudio, laboratorio, fotógrafo, fotógrafa que realizó esta copia. Y en el campo de alcance y contenido hacemos una descripción mucho más exhaustiva sobre qué es lo que explica, qué es lo que vemos en la fotografía. También queremos destacar que los descriptores topográficos, onomásticos y temáticos son campos que se van nutriendo a medida que vamos catalogando, es decir, que la historia y toda la información que vamos recogiendo aumenta, y también queríamos destacar que, bueno, de tanto en tanto tenemos unas reuniones con Blanca y con Pablo e Irati, en las que siempre hacemos una revisión periódica del vocabulario y de todos estos descriptores que vamos retroalimentando continuamente a medida que damos de alta una copia en su catalogación. Desafortunadamente nos estamos quedando sin tiempo, que es algo paradójico para personas que justamente trabajáis con el tiempo, pero quería agradeceros de nuevo vuestro trabajo y también vuestra generosidad compartiéndolo y explicándolo. Como decía al principio, nos parecía fundamental que vosotras también compartáis la riqueza de conocimientos que albergáis y lo absolutamente crucial que ha sido vuestra contribución para este trabajo. De hecho, ahora nuestra compañera Irati va a explicar cómo vosotras y vosotros, como usuarias y usuarios potenciales del archivo, podéis interactuar con la colección, principalmente a través de la web, y nada de ese trabajo sería posible sin todas estas tripas que hoy Ana, Andrea y Lorena han compartido con nosotros. Gracias de nuevo y estaremos encantados de seguir trabajando con vosotras. Gracias.